Listo, Julio. Muy bien. Iniciamos. Muy bien. Muy buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Perfectamente. Ok, muy bien. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Julio Álvarez. Soy Team Leader de SweetMed, el área que desarrolla estas soluciones, los Smart Sensors, para poder desarrollar todo el tema que nos va a platicar un poquito Álvaro, ¿no? Entonces, mi compañero, el que va a exponer, es Álvaro Rendón. Él nos va a estar él va a llevar a cabo la plática, el webinar sobre la transformación digital de los procesos mineros, ¿no? Álvaro Rendón es el director de SN Científico, con más de 20 años en nuestra empresa. Adelante, Álvaro. Muchas gracias, Julio. Pues bien, vamos a hablar de minería 4.0, la transformación digital de los procesos mineros. Bien, haciendo honor a los que se conectan desde Perú, presento primero nuestra empresa de Perú, SN Process Automation SAC, que tiene 5 años operando en Perú. También para nuestros clientes que se conectan de Chile, nuestra empresa SN Automation SPA también tiene 2 años operando en Chile, y ambas son filiales de nuestra empresa SN Automation en México, la cual se fundó en Hermosillo, Sonora, la región norte y minera del país, en 1991. Surgimos como una empresa integradora de tecnología para la automatización de procesos. No está de más decir que también operamos en Estados Unidos, ¿no? Al área de la que hablaba el compañero Julio, a la que pertenecemos, SweetMed, pues es un área dedicada al desarrollo de Smart Sensor con enfoque a la optimización de los procesos metalúrgicos. Es así como podemos ver que para transporte de mineral tenemos una solución llamada F80 Meter para medir la roca del tamaño de la roca en banda. En la parte de molienda tenemos Impact Finder, que es un sistema que analiza el sonido dentro del molino para contabilizar impactos y estimar el nivel de llenado, el acomodo de la carga. En el área de flotación tenemos un par de soluciones. UD-Line, que es, digamos, nuestro producto estrella en la parte de dosificación de reactivos. Nos permite en un equipo multicanal, multireactivo inclusive, basado en módulos de proceso, poder realizar la dosificación de los químicos en la flotación. Y Front Meter, que hace en equipo para estar midiendo las características de la burbuja que se derrama en las celdas de flotación. Y por último, en las celdas electrolíticas tenemos una solución llamada EW Hotspot Monitor, que nos permite detectar y monitorear el ciclo de vida de los cortocircuitos en las celdas entre los cátodos y los ánodos, ¿no? Entonces, en eso resumimos nuestra canasta. Recientemente iniciamos el desarrollo de lo que es una plataforma de gemelo digital, que es a la que vamos a abordar en esta sesión. Bueno, pero primero hay que un poquito centrarnos, ¿no?, en qué es el concepto de transformación digital, ya sea transformación digital o industria 4.0 o minería 4.0, si lo queremos puntualizar en su aplicativo en minería, pues consiste en esta digitalización de los procesos productivos, instalando inicialmente sensores, colectando esta información con la intención inicial de ser más competitivos, no ser eficientes, con eso incrementar nuestra competitividad, teniendo en tiempo real información de la producción y agilizar la toma de decisiones, o sea, inclusive decisiones automáticas. La transformación digital se entiende mejor cuando hablamos de los habilitadores digitales, y en esta parte, en todo lo que es la parte de robots, simuladores, son estos complementos o los llamados habilitadores digitales. Vamos a tomar 4 de ellos para efectos de profundizar y de los cuales surge el concepto de gemelo digital. Primeramente, la parte de simulación. La simulación, ya sea de elementos discretos o de elementos finitos, inclusive
simuladores de metalurgia son los elementos a unir o a utilizar en el trabajo que vamos a desarrollar en esta presentación. En la parte de sistemas de integración vamos a abordarlo desde el punto de vista de interoperabilidad. ¿Cómo puedo leer la data que está descrita en un BIM, ¿no? En lo que es el modelado lo que es en la ingeniería de construcción, toda la parte del diagrama de flujo, los diagramas de flujos inteligentes, los data sheets de los equipos, la hoja principal de cada equipo crítico de planta. Toda esa información ya está ahí, pues no hay que repetirla. Entonces, esa información, cómo tomarla y llevarla a los simuladores y tener acceso para la actualización. Ese es el concepto en la parte de interoperabilidad con el BIM. Obviamente, habría que ver cómo lograr interoperabilidad entre plataformas, entre un sistema que está en Linux, en un sistema que está en Windows, en equipamiento que tengo instalado en módulos Edge a un lado de mi DCS, o equipos que tengo instalado en la planta on-premise, o equipo que tengo en cloud. ¿Cómo logro unir todo eso? Y obviamente, ¿cómo logro conectar software? ¿Cómo logro que las aplicaciones propietarias y aplicaciones particulares desarrolladas sobre esta plataforma intercambien datos? Inclusive ahí está el mismo DCS como elemento principal a integrar, ¿no? Después, otro elemento es la parte de realidad aumentada 3D, que no se aborda en nuestra propuesta de proyecto de forma frontal, pero sea a nivel de interoperabilidad. Como vamos a abordar, por ejemplo, el tema de la simulación DEM, cómo todas estas posiciones de las partículas dentro de la simulación se pueden extraer y mandarse a simuladores de realidad aumentada, ¿no? O simplemente software de realidad aumentada. Y obviamente donde hay más trabajo que desarrollar, una vez desarrollado lo anterior, el trabajo principal y permanente es en la parte de Big Data y su conjunto de Machine Learning e inteligencia artificial, ¿no? Aquí hay tres líneas en las que vamos a trabajar. Primeramente, lo que es el concepto de procesamiento de flujos, ¿no? Distribuido de archivos, de archivos ya sea de sonido, imágenes, datos de proceso, y cómo distribuir ese procesamiento de entrada. Después tenemos la parte de simulación DEM y de elementos finitos, pero en la parte de postprocesamiento, o sea, cómo tomo la información que está en los motores de ingeniería dentro de un simulador DEM y hacer algoritmos de Machine Learning o Data Scientist con esto, ¿no? Bien, obviamente todas las herramientas de inteligencia artificial, pasando por la parte de Machine Learning y Deep Learning, es lo que se aborda también en este proyecto. Bueno, tratando de abundar un poco en este tema, el Big Data, pues, habla de las 3B, ¿no? Acá donde decimos cantidad, es lo mismo que volumen, a alta velocidad y de mucha variedad. ¿Cómo hacer que esta data se procese sin perder datos precisamente, y que como vayan llegando se vayan procesando? Entonces, hacia allá se ha enfocado mucho el concepto de Big Data, para distribuir el procesamiento y lograr resultados en tiempo real. De la tecnología que hemos adoptado de esto, y lo voy a mostrar más adelante, es la parte esta, ¿no? De cómo tener el concepto de productor-consumidor. Lo voy a explicar aquí del lado derecho, en la parte de abajo. Todas las aplicaciones que forman parte de esta plataforma que les voy a exponer está precisamente en aplicativos. Y estos aplicativos son productor y consumidor. Unos pueden ser productor, otros solamente consumidor, pueden ser ambos, de modo que algunas variables requieran consumirlas, producen nuevas, y todas estas están entrando a la plataforma de Process Streaming. El Process Streaming, por ejemplo, su motor ya robusto y maduro lo vemos en un Kafka, en un Apache Kafka, por ejemplo, que tiene como fuente de datos
cualquier variable o señal que pudiera venir de cualquier dispositivo de IoT que utiliza el protocolo de MQTT. Entonces, el corazón, cuando hablamos de un gemelo digital, en su parte de intercambio de datos, vamos a tener un broker de MQTT para hacer el intercambio de información entre las aplicaciones. Es lo que estamos tomando de esta tecnología. En el escalamiento, pues sube a un Apache Kafka y demás herramientas que existen para el tema de Big Data. Una aplicación sencilla, solamente para ponerlo en contexto, cómo hacer el tracking del material que viene desde mina, pasando cada vez que un camión voltea el material en la trituración primaria, por ejemplo, ahí hacer el registro. Este camión, tantas toneladas, y venían de este polígono, y como ya tenemos la información del polígono, que la estoy desplegando en el ejemplo de la derecha, viene toda la información de leyes, dureza, y con eso pudiéramos validar, integrándolo con la potencia consumida por la trituradora, con el Crusher Work Index, determinar si la dureza que venía definida en el polígono es correcta. Para eso tendríamos que medir el tamaño de roca de entrada y el tamaño de roca de salida. Es una aplicación simple de implementar, pero de mucha valía, ¿no? Si lo vemos todo completo, ¿verdad? Tendríamos precisamente la información de los polígonos, de los bloques de geología, la parte precisamente que nos indica ya en los sistemas de transporte, de dónde se está tomando el material para la carga, detectar cuándo se está haciendo el volteo y de alguna forma determinar cuánto tonelaje se tiene en cada camión de transporte. Y de ahí empieza la parte interesante hacia abajo en la planta, ¿no? Donde tenemos un stockpile donde había que modelarlo para determinar qué material y de qué características se está almacenando, pasar por la parte la parte de qué tipo de roca o mineralogía se compone para lograr estimar un WI ya en la molienda, y qué mineralogía está ingresando a la flotación, pues para saber con qué configuración de reactivos tendríamos que extraer el mineral. Bien, ese es el poder que nos da el Process Streaming, ¿no? De poder visualizar mi flujo de proceso. Ahora, otro habilitador digital es la parte de Machine Learning, en su conceptualización y la pongo esta lámina nada más para identificar que la parte de la jerarquización que existe entre la inteligencia artificial a un Machine Learning, donde hay que meterle mano a los algoritmos hasta que quedan de alguna forma lo más avanzado en estrategias de inteligencia artificial es en el Deep Learning, donde solamente hay que entrenar la detección de objetos y después pasar a hacer mediciones con herramientas ya de Machine Learning, ¿no? Y obviamente eso te lleva a una inteligencia autónoma. Y el último a mencionar, pues es la simulación, donde la conexión del tiempo real con un mundo virtual, por ejemplo, nos acerca un poco la simulación. Muestro la pantalla, por ejemplo, de un simulador DEM, donde nos pudiera, por cada pieza de equipo principal, en el caso de un molino SAC, lograr esa simulación, pero lo interesante en este proyecto es cómo conectarlo, ¿no? Entonces, hacia allá vamos. Ahora sí, descrito los 4 habilitadores digitales, vamos a hacer una pequeña ecuación, ¿no? Si nosotros tomamos la parte de integración y extraemos los datos que vienen del DCS, tomamos la parte de Big Data, la parte de Big Data que viene desde todo el proceso de la planta. A toda esa información le aplicamos algoritmos de inteligencia artificial, específicamente Machine Learning, Deep Learning, si fuera procesamiento de imagen, y le aplicamos la parte de simulación. Esos simuladores DEM nos van a retornar nueva Big Data, a la cual hay que regresarlo, hacerle Machine Learning, y poder obtener de alguna forma, si hablamos de molienda SAC, una representación tal cual la tenemos del lado derecho en esta representación del molino, ¿no? Donde ya podríamos estar viendo vectores de velocidad, dónde está la curva o la superficie de equilibrio vertical, que es lo que se marca en negro. Entonces, ahora sí, si hacemos ya la descripción del gemelo digital, pues surgen, ¿verdad?, como una evolución de los sistemas clásicos de simulación. Entonces es como la parte más elevada, pasando por todo el tipo de procesadores, porque logran precisamente esa conectividad con lo que está pasando en nuestro mundo real.
Ahora, para entender lo que es Digital Twin o gemelo digital, va a ser más sencillo explicarlo respecto a lo que no es, ¿no? Entonces, vamos a hacer la distinción. Una cosa es un modelo digital, que vamos a hablar de un objeto físico y un objeto digital. El objeto físico, en este caso, es lo que está pasando en mi planta realmente y está representado precisamente por las variables de proceso. Quería poner un poco el contexto de DAMA, ¿vale? DAMA es el primer estándar que hay. Silenciar a la persona que está... Perdón. Ya. Entonces, bueno, decíamos, ¿no? Nuestro objeto, cuando tengo una representación digital de un objeto físico, es el modelo, o sea, puede ser una pieza de diseño inclusive. Si yo hago un escaneo láser del molino, un evento, por ejemplo, ese evento aislado es mi modelo digital de ese molino. Si avanzamos un poquito en este concepto, y aquí hay dos vertientes. Una es, si yo sigo haciendo escaneos a mi molino durante toda la campaña de revestimientos y logro encontrar la secuencia y conectarlo con informes y trabajo, ahí, por ejemplo, logro... es un concepto paralelo al concepto de sombra digital de lograr esto, pues tener una sombra digital, porque mantengo una secuencia de modelos digitales a mi objeto físico. Entonces, pero el concepto real de sombra, digamos, más aceptado de sombra digital es que yo tengo una simulación y la conecto. Si yo tengo una simulación que conecto y me permite ver datos de lo que está pasando con mi objeto físico, como lo tienes en un DCS, como lo podrías tener en un PI System, donde tengo mi representación de la planta. Este es el concepto, digamos, de sombra digital. Ahora, para pasar todo esto al concepto de gemelo digital, debe de haber ese intercambio de datos, automático entre mi objeto físico y mi objeto digital. Es decir, tomo datos de mi objeto físico, lo llevo a mi objeto digital, sincronizo, calibro y retorno resultados a mi objeto físico para llevarlo a estados deseados. Esta es la parte de gemelo digital donde ya empieza a ser productiva y rentable en su proceso de implementación. Entonces, para efectos de explicarlo y clarificarlo, ¿verdad? Vamos a tomar una aplicación que va a ser precisamente en la molienda SAC. Y retomando, ¿no?, el concepto de gemelo digital operativo, es esta plataforma que nos va a leer y combinar datos en tiempo real y nos los va a correlacionar junto con otras entradas. Otras entradas podría ser precisamente la geometría de los revestimientos. A todo esto aplicar Machine Learning, inteligencia artificial y técnicas avanzadas de modelado para crear una representación virtual de toda la planta. Eso es lo que se busca. Entonces, al centro he mostrado un aplicativo de Machine Learning que nos define y nos clasifica las regiones de desgaste de un revestimiento, donde muestro el revestimiento a 0 días, a 185 días justo antes del cambio. En la parte de abajo, qué alturas son las que se desgastan. Obviamente está conectado todo esto a un simulador metalúrgico, un simulador DEM específicamente, y está conectado también con información que nos entregan Smart Sensor, ¿no?, como ya sea monitoreo de impactos o monitoreo del tamaño de roca. De ahí partimos. Bien, hay que dar dos pasos atrás un poco y verlo desde el punto de vista holístico. O sea, ¿de dónde tomo los datos? ¿Dónde está mi estructura de información de la planta para que el gemelo digital que haga de un molino SAC no tenga que reinventar todo cuando lo tenga que hacer para un ciclón o lo tenga que hacer para una chancadora, una trituradora? Entonces, esa mirada holística nos las va a dar el diagrama de flujo de planta, ¿no?, donde el diagrama de flujo de planta está definido por streams. Cada stream está numerado, tiene su descripción. Y los streams convergen en nodos y ese nodo produce un nuevo stream. Toda esa lógica es la que se está llevando al diseño de las entrañas de este gemelo digital, donde pudiera tener una representación gráfica, ¿no?, como lo muestro aquí en pantalla. Entonces, donde en los círculos en negro está descrito el diagrama de flujo, donde obviamente estoy mostrando un diagrama o un balance de pulpa y agua en este punto. Pero una vez haciendo foco al molino SAC como tal,
al lado derecho muestro, por ejemplo, qué modelos son los aplicables y que este gemelo digital va a poder resolver. Está en la parte de cómo se desgastan los revestimientos, cómo se desgasta la bola, cómo es la dinámica de la carga interna. Hablando del centro de circulación, la razón de circulación, los centro de masa que tiene la bola, la roca, la pulpa, y con todo esto decir cuál es la potencia que debería de estar consumiendo el molino. Planteado este reto, entonces, vamos a hablar entonces de un gemelo digital operativo para molienda SAC, solo para efectos de tener un ejemplo completo de cómo aplicar el gemelo digital. Entonces, del lado izquierdo explico cómo es la estructura simplificada del gemelo digital, donde hay que tomar los datos del DCS o del Pi System o del dato donde tenemos la información en tiempo real. Esta va a entrar a aplicativos, aplicativos de Machine Learning. Va a tener este aplicativo de Machine Learning comunicación con aplicaciones de terceros, comunicación con simuladores DEM, con simuladores metalúrgicos, utilizando, y me voy a apoyar de la imagen a la derecha, precisamente de las herramientas de Process Streaming, ¿no? Entonces, lo voy a explicar ahora sí aplicado al molino SAC. En la planta se hace un escaneo láser. De ese escaneo láser se extrae una nube de puntos y de esa nube de puntos un modelo 3D. A ese modelo 3D hay que hacerle tres slides o 3 gajos para quedarnos nada más con cómo está mi revestimiento en la alimentación, a la parte central y en la salida. Y cada uno de esos slides mandarlo simular con DEM. Obviamente me interesa también saber cómo se va desgastando mi revestimiento desde la entrada a la salida para aplicar esa información. Una vez que he desarrollado la simulación, extraigo los datos. Todo esto se está generando en tiempo real. Se extraen los datos, se mandan a mis aplicativos que ya están funcionando en Machine Learning. Nuestra plataforma de programación adoptada es Python. Entonces, todo lo que se puede desarrollar con librerías de Python es lo que voy a mostrar aquí en esta presentación. Entonces, ya centramos todo esto en hacer inclusive un sistema que administre el ciclo de vida de revestimientos, donde hay un aplicativo que pudiera, que está midiendo o actualizando el modelo de desgaste de revestimientos, y de modo que de forma diaria tenemos cómo está mi geometría de revestimientos, mandarlo a la simulación, extraer información y lograr la automatización de todo esto, ¿no? Ese es, digamos, el planteamiento. Ahora, ¿cómo lograrlo, no? ¿Cómo lograrlo? Entonces, de lo explicado, ¿cómo sacar una primera aplicación que pudiera permitirnos unir todos esos elementos? Entonces, hemos desarrollado el Application Manager, que es, digamos, la primera entrega para que pudiera lograr de forma mínima lograr este alcance, donde el Application Manager está ordenado, ¿verdad?, para que tenga la misma forma de lo que planteamos como diagrama de proceso de aflujo que en nuestro diseño conceptual, de tener primeramente una integración al DCS a través de OPC Server o aplicativos, o más bien una conexión tipo MQTT, un área de Machine Learning donde están todas las aplicaciones que tengan que estar basadas en Data Science, una conexión a un simulador DEM, una conexión a un simulador metalúrgico, que es un trabajo que tenemos en proceso, y varias herramientas que me pudieran convertir una nube de puntos a un STL y hacer toda esa secuencia, ¿no?, para alimentar la información a un simulador DEM. Entonces esto ya toma orden. El Application Manager en este concepto es una plataforma que tiene ese aire de innovación abierta, porque los mismos clientes o desarrolladores de software pueden desarrollar sus propias aplicaciones. Por ejemplo, cada una de estas pestañas tiene este más aquí. Entonces, ahí puedo yo insertar mi aplicación. Es lo que les voy a mostrar en este video. En este video, que voy a ir pausando, nada más para ir explicando, pues tiene estas pestañas, ¿no? En estas pestañas, por ejemplo, en Machine Learning estamos mostrando pues aquí un mineral sorter, digamos, una simulación o un modelado de un analizador de tamaño de partícula, una regresión Weibull a la confiabilidad que pudiera dar de producción un molino, el desgaste de la bola, ¿no?, como mencionar algunas aplicaciones que ya tenemos en la colección.
Pero en forma particular, por ejemplo, vamos a mostrar esto, lo que es un mineral sorter. O sea, ¿cómo clasifico mi mineral? Entonces, vamos a mostrar los resultados en un diagrama ternario, ¿no? Porque son 3 elementos los que queremos comparar, el contenido de hierro, cobre y plomo. Obviamente esto fue previamente entrenado utilizando herramientas o la herramienta de la máquina de soporte vectorial, en donde con las diferentes leyes del mineral nosotros definimos cómo clasificar el mineral. En avances de este proyecto pues se va a buscar automatizar. Por ejemplo, ahí está corriendo este aplicativo y la ley que está ingresando, por ejemplo, me dice, mira, aquí acaba de ingresar un material que tiene 3.3 de hierro, 0.85 de plomo y 0.18 de cobre. Y según el modelo, me lo está tomando como un M1, que es mi mineral de alta ley de hierro, y me pone el punto en gris de dónde corresponde, ¿no? Y cómo está segmentado. ¿Sí? Ese es un ejemplo de aplicación que tenemos disponible, ¿no? Bueno, acá logra la conexión a través de MQTT Server. Me voy a adelantar todo esto porque lo que busco es mostrarles cómo agregar una nueva aplicación. Entonces aquí en mi pestaña de Machine Learning vamos a agregar una nueva aplicación. Esa nueva aplicación, pues hay que ponerle un nombre, hay que ir a buscar su archivo fuente, ya sea .py, donde viene el código fuente de Python, o el compilado como librería tipo DLL en Windows, pero en Linux, donde pudiera operar, inclusive también en Windows, y toda nuestra plataforma está en Windows. Entonces, ahí se da de alta el nombre de la aplicación, se buscan los archivos donde obviamente ahí está mi modelo, ahí está mi programación. Se le agregan archivos de interfaz gráfica, un preview, una imagen que nos muestra cómo se vería la aplicación, una descripción, y con esos simples pasos ya integré una aplicación que puede ser una red neuronal, puede ser esta máquina de soporte vectorial que les mostré para clasificar minerales. Aquí se acaba de agregar ya en mi nueva aplicación. Esta nueva aplicación es algo muy sencillo, me grafica la huella acústica, le llamamos, que nos da un impactómetro, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una aplicación muy sencilla, pero en el proceso de calibración del equipo estoy eligiendo entre el minuto 100 y el 130, y ahí me grafica las huellas acústicas cada 5 minutos, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. Entonces, lo que quería mostrar más que nada es la capacidad que se tiene de incorporar nuevas aplicaciones, y por eso se llama Application Manager, porque nos permite precisamente administrar las aplicaciones. Ahora, ¿cómo es la estructura general del gemelo digital? Pues hablando de este concepto. Obviamente el Application Manager es el que tiene todas estas pequeñas aplicaciones, se conecta a través de un broker de MQTT al simulador DEM. El simulador DEM entrega resultados de cómo están posicionadas sus partículas en el interior utilizando archivos de MongoDB, y esta información regresa a aplicaciones o regresan aplicativos de visualización ya de frente, ¿no? Que pueden ser integrados a un PySystem, a un Tableau o una aplicación propietaria. Entonces, si hablamos del ejemplo que decíamos del escaneo láser, pues el escaneo láser trata de dar un entregable de la máxima reducción de la información, de decirme la altura que tiene un revestimiento y entregar ya sea 100 puntos o 40 puntos de cómo es la geometría del revestimiento. De esos 100 puntos, por ejemplo, que es lo que está descrito en esta línea azul, cómo podemos generar solamente con esos 100 puntos, la geometría interna del molino, una geometría que es limpia, o sea, decir, la menor cantidad de caras posible para minimizar el esfuerzo de cómputo que sería en una simulación de aplicaciones que pueden surgir de esto, por ejemplo, es calibrar un sistema de desgaste, ¿no? Por ejemplo, aquí, si queremos definir las bases de cómo vamos a definir el desgaste del revestimiento, tomando 2 lecturas, voy a pausar por aquí este video, voy a regresarlo un poquitito y voy a mostrarles cómo acá hay un punto rojo y acá abajo hay otro punto rojo que nos está indicando, son 2 puntos de monitoreo del esfuerzo. Entonces, esos elementos están insertados dentro de la simulación para extraer la información de esfuerzos y después empatar con el desgaste que tiene el revestimiento. Y no solamente basarnos en datos, o sea, es decir, si yo tomo las campañas,
y lo tomo desde el punto de vista así tan pura data de Machine Learning, puedo obtener un modelo, pero ese modelo, cuando cambie las características de mi mineral, cambie la dureza de mi revestimiento, hay que volverlo a entrenar. Aquí la intención es poder entrenar coeficientes que después hay que llevarlos a las ecuaciones fundamentales de desgaste y tener un modelo robusto, ¿no? Ese es el planteamiento. ¿Por qué es importante el administrar el desgaste de revestimientos en la molienda? Porque es de los mayores, digamos, perturbadores. Pues, o sea, es decir, mi capacidad de molienda se va a ver en mi ciclo de revestimientos. Por ejemplo, cuando yo inicie mi producción, puedo llegar a tener, por ejemplo, estas 3.700 toneladas de producción, pero pasado 2 meses, cuando ya se haya desgastado ligeramente mi revestimiento, voy a tener casi 150 toneladas más de producción en ese molino, y cuando ya estemos llegando al fin de vida útil, voy a bajar otras 70. Son casos reales de cómo se comporta el desgaste de revestimientos. Y obviamente el área liberada contra los días de operación también es un indicador interesante. Bien. Ahora, nuestro concepto de simulación DEM, retornando a este tema, es la que toma mucha relevancia, ¿verdad?, para poder darle vida a esta parte del gemelo digital. Vamos a tomar la profundidad de lo que es la simulación DEM. La simulación DEM de elementos finitos tiene prácticamente que configurarle 2 cosas. El contenedor, el container donde se va a hacer la simulación, que es el que va a tener el movimiento, ¿verdad? Y que en este caso corresponde a la parte mostrada en amarillo, que es el slide del molino. Y después hay que incorporarle material, tanto de roca o tanto de bola, tanto de roca, en este caso aplica solamente material granular. La parte de pulpa la manejamos de forma separada. Y lo interesante, lo que quiero mostrar en este video es la conectividad. ¿Cómo empiezo a tener conexión con mi simulador DEM de modo que se convierta en un elemento remoto, en un servicio inclusive? Entonces, lo primero, aquí estoy en mi carátula del simulador DEM. Este simulador DEM le hemos incorporado digamos, una pestaña de integración. Este es un simulador DEM específico de molienda. Su aplicativo es exclusivamente molienda. Se habría que desarrollar otro para cada tipo de componente. Obviamente, hay un simulador DEM maestro detrás, ¿no?, que se llama Yale. Ese es un simulador de código abierto, el cual le hemos programado la simulación particular de la simulación para un molino SAC, ¿no? Entonces, me retorno. Ahí hacemos la parte de integración, le decimos de dónde va a tomar los datos. Aquí estamos conectándole la variable de velocidad. Entonces, me voy al Application Manager. La ventana que está atrás es mi simulador DEM como tal. Aquí me estoy retornando a Windows, donde tengo mi simulador, mi Application Manager, y aquí tengo mi aplicación. La aplicación que se llama RPM. Voy a controlar las revoluciones del molino SAC de simulación a través de esta aplicación. Ahí tengo ya mi aplicación, que se ven idénticas las interfaces, porque es como una interfaz remota, ¿no? Entonces, hago la conectividad. Esta aplicación del lado de Windows es un productor de datos. Entonces, acá voy a producir mi dato de velocidad que quiero, y el simulador DEM lo va a consumir, y ahí empezó a moverse mi molino. Entonces, me regreso de nuevo a mi aplicación y le voy a poner 0 de velocidad y vamos a ver cómo responde y se detiene el molino. Entonces, esa prueba sencilla nos da ya la conectividad para empezar a manipular nuestro modelo, nuestro simulador DEM con las aplicaciones o la información que viene directamente de mi DCS, ¿no? Eso va a implicar que a toda esta simulación le tengamos que integrar el tamaño de la roca que está ingresando a la planta en función de granulometría, obviamente el tonelaje, y retroalimentarle también los impactos, cuántos impactos hay, qué nivel, qué ángulos de hombro y pie de carga está teniendo mi sistema físico, ¿verdad?, que se está midiendo, para empatarlo con el sistema simulado. Para abordar este proyecto de cómo empezar a conectar la data de tiempo real con el simulador, hicimos un paso previo, y ese paso previo fue a través de implementar diseño de experimentos dentro del simulador, como trabajándolo fuera de forma offline. Entonces,
aquí estoy en la pura interfaz del simulador DEM. Entonces, en este diseño de experimentos de simulación, estamos tomando, por ejemplo, si te fijan, un diseño de experimentos tiene esta cara, ¿no? Oye, para tantas geometrías de revestimientos, para tantos collares de bola, para tantas granulometrías, estos 3 niveles de carga donde quiero hacer pruebas para estas velocidades, ¿qué resultados voy a tener? Entonces, aquí está la carátula donde hacemos ese diseño, ¿no? Donde al menos tenemos incorporado aquí el revestimiento, las revoluciones y la granulometría. Entonces, en este video que les voy a mostrar, estamos mostrando, por ejemplo, aquí lo primero que vamos a hacer es cargar un archivo donde viene la configuración del diseño de experimento. Entonces, que es el que les mostraba yo ahorita en la diapositiva, ¿no? Primeramente con el diámetro, más bien con mi diseño de revestimientos con día 0 y con mi geometría de revestimientos al día 60. Es lo que estamos mostrando aquí. Entonces, acá lo vamos a ver ya en la pestaña de geometría de revestimientos, ¿no? Cuando le doy clic a mi día 0, aquí me muestra en una vista muy simplificada la geometría de los revestimientos, y aquí me va a mostrar ya desgastado, ¿no? Bueno, sin más, arrancamos la simulación y vamos a observar, ¿no?, cómo el equipo empieza a hacer ya la simulación. No nos interesa ver todo el detalle, ¿no? Me voy a adelantar al video y vamos a ir viendo acá en la parte de arriba cómo va avanzando el tiempo virtual. Acá le pusimos que cuando llegue el segundo número 2 de tiempo virtual, cambie de paso. Entonces vamos a adelantar el video para llegar al segundo número 2. Cuando lleguemos al segundo número 2, ahí en este punto lo voy a dejar, veamos cómo hace el cambio. Miren, ahí pausé el video, ahí lo que hizo mi simulador es botar, o sea, desaparecer mi revestimiento, desaparecer mis partículas y cargar la nueva información, o sea, un nuevo revestimiento y nuevas partículas, y continuar con el experimento. Pues ahora va a dejar pasar al menos unas 3 a 5 vueltas, de dejar pasar unos segundos para que se segregue la carga y después empezar a hacer el registro de datos, ¿no? Que es lo que se busca con estos equipos. Bien, entonces ese fue el paso intermedio que dimos en la parte del gemelo digital para tener total control sobre el simulador. Ahora, ¿cómo logramos desde nuestra aplicación, en el Application Manager, mandarle toda esa información al simulador DEM, ¿no? Entonces, bien, antes de eso yo hice una publicación hace 2 meses como un resultado de este trabajo, de cómo se modifica la catarata y la cascada de material cuando tenemos diferentes granulometrías, ¿sí? O sea, es decir, a raíz del ejercicio que hicimos, grabamos resultados y obviamente el material con alta granulometría dentro del molino va a implicar más material en el aire, más catarata, más cascada, y entre más fino sea el material, va a implicar que se recargue más hacia la cascada del material. Entonces eso va a tener su influencia tanto en el peso como en la potencia. Es decir, cada vez que cuando tenga presencia de material fino, que se recargue más a la pulpa, pues entonces vamos a tener más peso, menos potencia. Entonces, esa es la primera conclusión que sale de este trabajo, ¿no? Cómo tiene correlación con la huella acústica del impactómetro, ¿no? Cuando tengo material grueso, empiezo a tener más impactos pegados al pie de carga, ¿verdad? Que los puedo ver referenciado en esto porque tengo el molino más lleno. Acá está mi intensidad de impactos en el eje X. Y cuando tengo material más fino, que lo veo acá en la línea verde, se empieza a alejar los impactos del casco y empiezo a tener una información más como esta, ¿no? En el caso, que sería más acercarlo a esta parte de acá, ¿no? Entonces, la parte interesante donde la discusión empieza a ponerse más complicada es cómo hacer el postprocesamiento del simulador DEM, ¿no? Cómo tengo acceso a la data y empiezo a hacer el trabajo, ¿no? Que es esta forma particular. ¿Cómo logro esto? Este video no fue capturado en tiempo real, fue capturado con una secuencia de imágenes, ¿no? Como diciendo, esto es lo que queremos. Y obviamente
cuando hablábamos de la diferenciación, ¿verdad?, entre lo que es el modelo digital, la sombra digital y el gemelo digital, hay un paso intermedio entre la sombra digital y el gemelo digital que tiene que ver con la calibración. O sea, cómo sincronizo y cómo calibro la parte del gemelo para decir, ya me puede simular condiciones que yo le diga y cómo me retroalimente resultados, ¿no? Entonces, acá les voy a pasar el video. Esto es un resultado muy reciente. Acá estamos mostrando ya una interfaz que muestra resultados propiamente, ¿no? En donde yo puedo ir seleccionando qué quiero mostrar. En este caso, todo mi material, bola y roca, una superficie de equilibrio vertical en rojo, otra línea en rojo que es mi curva de equilibrio horizontal. En el cruce de estas dos está mi centro de circulación. Muy cerca de esta el centro de masa. Va a depender mucho de cuánta pulpa exista en el interior y la granulometría interna para que se dé este acomodo. Y voy a dejar correr el video un poco con estos resultados en lo que lo explico. Acá están conectada la data de tiempo real del impactómetro, o sea, obviamente data que teníamos ya de faenas o de plantas mineras operando. Acá vemos el resumen de potencia que nos entrega, distribuido por bola, por roca y por slurry. Vemos como algo interesante cómo la roca y el slurry pesan lo mismo a nivel de fuerza, porque tienen diferentes centros de masa y impactan de forma diferente en la presión, más no en la potencia, ¿verdad? La pulpa me consume menos potencia porque su centro de masa está más al centro y está más en equilibrio. Entonces, todo esto nos arroja otra línea de cómo interpretar y cómo empatar modelos empíricos que ya existen de la molienda, pero basado en este concepto de simulación conectada. Esta simulación, después de que corrió un tiempo y colectamos la data suficiente, entonces me voy a adelantar el video, la vamos a poder observar acá. Cuando ya tenemos lo que es la comparativa dura, a ver, ¿qué me entrega el DEM y qué entrega a mí la información experimental del molino? Obviamente con toda su gama de distribución, ¿no? Entonces, observamos que entre lo que nos entrega el DEM a lo que entrega lo que nos entrega el molino, nuestro modelo físico, a lo que nos está entregando nuestro modelo virtual, hay una diferencia cercana, hay 45 kilowatts de diferencias. Y lo interesante a validar en esta primera etapa, en esta etapa de que estamos sincronizando para este experimento particular el gemelo digital, la desviación estándar coincide perfectamente, casi el 10% de desviación estándar en la potencia, lo cual nos dice que la parte de dinámica interna de la carga se cumple, solamente que el acoplamiento de las potencias es bueno. La desviación es solamente el 4% de error, el 3%, lo cual es bastante aceptable, pero obviamente hacer que estos dos histogramas empaten, es decir, está ya sintonizado y puede entrar en producción el gemelo digital. Tengo un par de diapositivas más tratando de cubrir los 40 minutos que nos proponemos de esta parte de la presentación y pasar a las preguntas. Una aplicación de esto de forma inmediata es en la administración del ciclo de vida de revestimiento, ¿no? Desde la parte de diseño, empatándolo con la parte de simulación y hacer el diseño de experimentos de simulación y ya en producción en la parte de operación y optimización de cómo me está funcionando ese diseño de revestimientos y cómo deberían de ser mis límites de control, ya sea de impactos, mi set point de peso máximo, que yo podría retroalimentar al control experto de acuerdo a la vida o a la geometría de los revestimientos, ¿no? Obviamente también al tipo de mineral que está ingresando. Esa es la oportunidad principal. Si hacemos un resumen de los beneficios que tendría el gemelo digital operativo, pues impacta las tres áreas involucradas en la planta, ¿no? La parte de mantenimiento, con este enfoque al mantenimiento predictivo, con una cultura al cuidado de los activos. ¿Qué pasa si estás golpeando mucho los revestimientos? ¿Qué pasa cuando tengo material grueso, material fino? ¿Por qué se está desgastando más en esta parte de la placa más que en otros sectores? ¿Qué pasa con el agua? Entonces, toda esa parte nos estaría dando cuenta
de alguna forma el gemelo digital. En la parte operativa es directo a la mejora de la producción, porque estaríamos anticipando estados no deseados del molino, ya sea cuando tenemos una sobrecarga de gruesos o de material fino, cuál sería la óptima razón de agua a aplicar, cuando nos estamos excediendo en esa agua y se nos está generando una alberca de pulpa, que son precisamente todos los estados de detección que continúan en nuestro proyecto. Y en la parte de confiabilidad, sobre todo en dar la productividad comprometida del equipo por un lado, pero también en el ciclo de vida de los consumibles, o sea, qué pasa con mi parrilla de descarga, qué pasa con mis elevadores, cuándo debería de hacer el cambio de giro de mi molino para optimizar lo más posible el comportamiento de desgaste y sobre todo qué día es el óptimo para hacer el cambio de revestimientos sin que me equivoque, ¿verdad? Y pare mi molino y me dé cuenta que me esperaba 2 días, 3 días más, una semana más, ¿no? Pero pues ya paraste, pues ni modo que des para atrás a tu estrategia de mantenimiento. Entonces, ese tipo de impactos son los que puede tener la parte de gemelo digital. Trabajo para implementarlo ya con la data de cada planta es un tanto extenso, pero una vez que tengamos el gemelo digital de un molino de tamaño mediano, 6 metros, por ejemplo, otro de 8 metros, 9 metros, y escalarlo a uno de 12 metros o ya de 40 pies, entonces vamos a poder tener más certeza en cómo realizar los escalamientos y no tener que hacer todo el trabajo desde cero, ¿no? Para cada planta en particular. O sea, el gemelo digital debería tener ya un 80, un 90% resuelto para que entre en operación y que tenga una calibración, un ajuste automático, ¿no? Bueno, hasta aquí mi presentación para dejar espacio a 15 minutos de preguntas. Sí, muy bien. Álvaro, por ahí tenemos unas preguntas en el chat. Si me las puedes ir leyendo, Julio, para... Sí, mira, la primera pregunta es de Milton Chumpitas. Su pregunta es, dice que el mineral es analizado, pero es imposible. El mineral llega de camiones, descargan a tolvas de la chacadora, se tritura y pasa a molino. ¿Cómo se sabe cuánto de reactivo se tiene que agregar? ¿Qué sensor permite obtener esa información? ¿Y en qué parte del proceso estaría instalado? ¿Y cuál sería ese sensor? Son 2 alcances en el My2Mill, por ejemplo. Cuando tú tienes conectada la información de la fuente directa por ejemplo, de la trituración, o sea, el while to drilling, que se llama el concepto de estar adquiriendo datos de tu razón de penetración, las presiones y velocidades que le estás aplicando. Desde ahí obtienes un WI o una dureza del mineral que estás obteniendo ahí en campo. Eso te va a dar un resultado en tu voladura, que deberías de modelarla, de acuerdo a estos datos. Y el sistema de tracking de mina normalmente ya está preparado para decirte de qué bloque geológico o de qué sector se está transportando el mineral. Si no se cuenta con esa información previa o con esa infraestructura en la parte de transporte de mineral, sí es complejo obtenerlo y habría que implementarlo, pero en plantas mineras donde ya está todo eso funcionando, en el momento que descargue la tolva ya se sabe las características del mineral. Ahí mismo, midiendo el tamaño de roca de lo que se está descargando y el tamaño de roca de salida, puedes validar también el WI del mineral con la potencia de la chancadora. Obviamente, si lo extendemos ahora hasta molienda, tenemos un punto de almacenamiento importante que es el stockpile, ¿no? Donde ahí se mezcla, pero tendríamos al menos del volumen que es el stockpile y haciendo un modelado del stockpile, al menos tenemos una certeza en horas de qué tipo de material es el que está ingresando a la planta. Después se puede validar y confirmar con la información que tiene el analizador de tiempo real. El analizador de tiempo real no nos va a entregar mineralogía, nos va a entregar leyes, pero esas leyes, empatándolas con la información que esperamos que esté llegando de mina, ya puedes hacer el enroque y con eso tener resuelto a gran medida la química que tendrías que usar en la flotación. Muy bien. La siguiente pregunta es de Fernando Acevedo. Su pregunta es para una minera que es un proyecto Greenfield,
y que está en proceso de implementación DCS, preparando la información para gestión de KPI, recién en proceso de licitación de medidores metalúrgicos, entre otros. Ustedes pueden prestar un servicio para asesorar y guiar que se contemple la gran mayoría de sistemas para implementar lo que mencionas tú, Álvaro. Sí, o sea, ¿qué sistemas, por ejemplo, cómo conectar o sea, tu software de bloque geológico con el de transporte, con digamos, el controlador de procesos que va a tener la trituradora, con los sistemas que se están adquiriendo para el sistema de cámaras, que obviamente también nosotros somos de alguna forma distribuidores de representantes o fabricantes de estos equipos, de modo que se tenga la arquitectura de origen, de diseño de la planta, preparada para la parte de gemelo digital. ¿Sí? Muy bien. La otra pregunta de Fernando es, ¿este simulador es independiente de otras marcas de sistemas que no sean los suyos? ¿Pueden integrar todos sin inconvenientes? Claro, mira, obviamente un simulador DEM, mientras tenga este concepto de interoperabilidad, por eso lo traigo tanto a colación, es lo más importante. Por ejemplo, muchos simuladores comerciales tienen capacidad de integrar el post-processing. Es decir, yo estoy trabajando la simulación y te puedo estar entregando información de mis resultados para que tú los vayas procesando, pero no te permiten total control o sea, no te permiten conectar del elemento físico al virtual. Sí te permitirían conectar del virtual al físico para extraer los datos, pero así no nos funciona. Entonces, es importante que un simulador tenga la capacidad paramétrica, o sea, que le podemos determinar cómo queremos que simule desde su configuración. Entonces, existen un par de simuladores DEM más con esas capacidades y estamos trabajando con empresas, sobre todo una empresa en Chile que tiene un simulador DEM trabajando en GPU directamente programado en CUDA, que nos va a dar mayor velocidad, ¿verdad?, en procesamiento, y existen otros simuladores comerciales también que nos van a ofrecer mayor velocidad, y obviamente el tema es la integración. ¿Sí? Muy bien. La otra pregunta es de Filiberto Rante. Él nos solicita ahí cómo se maneja el factor de tiempo en la respuesta al proceso cuando se aplican los resultados de los modelos virtuales. Es decir, los modelos parecen ser de estado estacionario y los procesos están en el dominio del tiempo. ¿Cómo estimar el esfuerzo para mantener sintonizados los modelos virtuales? Todo lo que mostré yo en pantalla fue en tiempo real. O sea, la velocidad que le mandamos al simulador el nivel de llenado y las proporciones de carga estaban en tiempo real. El delay que nos entrega, haz de cuenta más o menos, está desplazado o la lentitud que tiene este caso particular que corrimos es aproximadamente de un factor de 10, o sea, es decir, está 10 veces más lento. ¿De dónde deriva esto? Si yo empiezo empiezo a bajar mi curva granulométrica, a tratar de mandar al DEM más información de partícula, yo empiezo a cargar con más procesamiento al DEM y lo empiezo a alejar del tiempo real. Esa es la propuesta más interesante que hay para resolver esta parte. Es decir, vamos a imaginarnos nuestra curva granulométrica en la parte acumulada y vamos a marcar una línea, es decir, de esta línea horizontal hacia abajo, todo el material lo voy a considerar en la pulpa y de este material hacia arriba lo voy a considerar como roca y esa parte va a ir al DEM. Lo demás lo voy a considerar como pulpa y lo voy a procesar por separado y sin siquiera pensar en integrar un CFD para incorporarle la parte de agua. Creo que el esfuerzo que hicimos de manualmente incorporar, ya con Machine Learning, pues incorporarle la parte de agua y la aproximación que estamos teniendo es muy buena, pero sí está considerado en el siguiente paso incorporarle el CFD, ¿no?, al equipo. En la medida en que vayamos resolviendo mejor cómputo, ¿verdad?, podemos ir bajando la curva granulométrica. Entonces es como decir, bueno, ¿con qué error puedes trabajar, verdad? Si un error de un 5%, una desviación de un 5% en la potencia es bueno para
para tu equipo y empieza a detectar ya los estados, que considero que es lo que hemos logrado en la simulación que hemos mostrado hoy. Y obviamente calibrarla en 2 etapas, ¿no? En bajo nivel, en alto nivel y para diferentes granulometrías. Una vez ajustado y validado las desviaciones, no se requeriría incorporar más material a la parte del DEM para este caso particular de molino. Si lo escalas a un molino de gran minería, tendríamos que recurrir a técnicas de escalamiento o distribuir más el cómputo, ¿verdad? Pero nuestro objetivo es que lo más que se llegue a refrescar la información esté más o menos bajo el mismo estándar que manejan los soft sensors, ¿no? Que andan en 2 minutos, 5 minutos. Excedernos de eso, ya nos estaríamos alejando de poder retroalimentarlo al control experto. Bien, gracias. La siguiente pregunta es de Sebastián Magui. Su pregunta es, ¿cómo se modela el desgaste sobre los revestimientos? ¿Se utiliza algún modelo numérico conocido como ARCAD o el desgaste el obtenido directamente de mediciones de punto al interior del equipo en funcionamiento? Los dos. Tienes la campaña, tienes el desgaste y ahí prácticamente estamos colectando la información del objeto físico, ¿sí? Ahora, hay que traernos todas las variables de proceso, ¿verdad? Para que con las variables de proceso obtengamos coeficientes de desgaste y a toda esa información aplicarle modelos y las ecuaciones maestras del desgaste, pues, o sea, que tiene que ver con el índice de abrasión, el esfuerzo y calibrar coeficientes. Entonces, todo el tema, toda la red neuronal o los algoritmos de Machine Learning que se apliquen para entrenar este modelo va a ser para entrenar coeficientes a los modelos de desgaste como tal. ¿Para qué? Para que la dureza, el índice de abrasión sobre todo, y la dureza del revestimiento sean variables y no tener que estar reentrenando cada vez. Se va a tener que reentrenar definitivo, pero se entrenaría nada más con la pura data del elemento físico, o sea, con los desgastes. Entonces es mucho menos el esfuerzo que cuando lo hacemos con puro Machine Learning y dejamos fuera las características del mineral. Entonces, así es como se hace. Muy bien, gracias. La siguiente Alberto, ¿cuántos modelos son necesarios para simular la respuesta dinámica del molino SAC si se tienen diferentes factores de influencia como tonelaje, velocidad, dureza del mineral, granulometría, densidad? Este no será un factor crítico para contar con una buena precisión en la información que se entrega al optimizador del proceso. Sí. Esto va avanzando en etapas, ¿no? La primera etapa es decir, tengo mi molino con un primer estado. Este nivel de carga, esta potencia que está consumiendo, este nivel de bola y esta granulometría de alimentación. Y logramos sincronizar con ese estado. Después hay que darle un escalón, ¿verdad? Y escalón en la respuesta y calibrar en el nuevo escalón con el nuevo nivel. Entonces, todo ese proceso, ahorita ya se están desarrolladas las herramientas para dar los escalones y poder calibrar, ¿no? Obviamente tenemos que ir al DEM, el DEM de ahorita ya está resuelto también cómo cargarle más material y cómo modificar la granulometría y poder hacerlo en el menor tiempo posible. O sea, eso es lo que les mostré en el video del diseño de experimentos, pues cómo boto material, cargo nuevo y cómo cambio también de revestimientos. Entonces, en posteriores charlas como estas, vamos a hablar precisamente de cómo hacer así de frente, cómo calibrar el gemelo digital de un molino SAC para diferentes, o sea, cómo modelar la carga y la descarga del molino como toda una secuencia y qué pasa cuando incremento la velocidad o hago un cambio en la granulometría y poder validar esos estados, ¿no? Como una entrega posterior de lo que vamos a hacer. Muy bien. La siguiente pregunta es de Néstor Mambel. ¿Qué resultados han tenido con respecto a la precisión en la predicción en el desgaste del revestimiento, por ejemplo? No hemos... los modelos, en este caso, están desarrollados y están validados a nivel de Machine Learning, pero no nos da credibilidad si no está conectado con lo que sucede en la vida real, porque eso va a aplicar para esa campaña en particular. Eso ya está resuelto. Aquí lo que estamos precisamente es hacer las implementaciones del gemelo digital bajo el concepto de desgaste que les he descrito para poder empatar el desgaste basado en Machine Learning
con con el desgaste y con las características del mineral, nivel de llenado, o sea, toda la dinámica interna del molino tiene que estar ejercida. No hay tanta desviación. Muchos clientes dicen, no, es muy noble mi mineral, no tengo, o sea, mi predicción que tengo así tal cual, basado en puro tonelaje procesado, me coincide. Pero hay clientes que dicen, estoy sorprendido, mi revestimiento duró un mes menos de lo idóneo y fue un verdadero problema en mi planta. Entonces, y ahí es un tema de condición operativa, tanto por el mineral o algún tema de operación dentro del molino. Entonces, tiene que haber ese empate, no nada más el modelo de Machine Learning. Pues. Entonces, está en proceso de implementar, pero ya bajo la estructura de gemelo digital, ¿no? Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, tengo una pregunta. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, sí adelante, bueno, Alejandro. Disculpe, soy Alejandro, soy de Perú. Quería consultarle, ¿no? ¿Cuánto tiempo cree usted que tendrá en este caso el Med Simulation, ¿no? Y teniendo esto, ¿no? Quería saber si es que este tipo de simulador requieren, en este caso, en la planta se detenga el proceso, ¿no? Para poder analizar cada equipo, si es que sí o no, ¿no? Y después de eso, ¿no? Quería saber cuánto tiempo en el promedio, ¿no? Se demora hacer un proyecto como este, ¿no? De gemelo digital, ¿no? En su experiencia, ¿no? Y cómo sería después de implementar este gemelo digital, cómo su equipo trabaja, ¿no? Capacitan, en este caso se quedan un tiempo en la mina, cómo es todo ese proyecto, ¿no? Porque en realidad sé que requiere mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, esas serían mis preguntas. Mira, un proyecto así debería de estar entre de los 3 y los 6 meses de implementación. Más me iría a la parte menor tiempo. Va a depender mucho, mira, es que va a depender mucho de si tienen campañas ya resueltas, o sea, si ya tienen campañas con medición láser o con desgastes de revestimientos, con todas las variables de proceso registradas, entonces podemos implementar y poner el gemelo digital a trabajar con toda esa data. Pero si de la data no existe, entonces ya el proyecto casi tiene que esperar a que se dé un ciclo completo de revestimientos para que quede de alguna forma resuelto, o un escaneo, entre un escaneo y otro, para que haga una primera aproximación y dejar el gemelo trabajando y obviamente se sigue calibrando. La parte de soporte remoto que puede tener estas plataformas va a depender mucho de las exigencias de seguridad que tengan en la planta y de las plataformas que ya se tuvieran. Por ejemplo, OSIsoft, por ejemplo, recién liberó una plataforma para tener conectividad de su PI System y mandar datos a la nube. Esa es una forma segura de que la data ya está en la nube y mantener y calibrar todo el gemelo digital en la nube. Igual podría ser directamente con los datos del DCS. Los datos de molienda no son tan críticos como los de flotación, como para que, digamos, a nivel de seguridad, no, de los datos más que nada, pues no tanto un ciberataque hacia al interior, porque casi todos los equipamientos de IoT incluyen toda esta seguridad. Entonces, va a depender mucho de si la data está disponible, va a depender mucho de qué posibilidad hay de poder conectarlo a la nube de la información para efectos de entrenarlo, porque toda esta plataforma de la que yo he descrito opera perfectamente on-premise, o sea, puede operar directamente con equipamiento directo ahí en su planta. Ese es el planteamiento nuestro, de que opere ahí en su planta. Obviamente conectado para dar todo el soporte remoto, hacer entrenamientos en la nube y descargar solamente los modelos, los modelos ya entrenados en todos los modelos de Machine Learning que van a quedar operando. Gracias. Ok, la siguiente pregunta es de Román Cruz. ¿El Software Application Manager se adquiere con una única licencia o se tiene que pagar anualmente? ¿Qué esquemas manejan? Más que nada es una póliza de soporte para el producto, porque es un producto que va a estar teniendo actualizaciones
de forma trimestral, muy acelerada, nuevas aplicaciones, nuevas mejoras. Entonces, si de alguna forma se desea acceso a esas mejoras del producto, pues está el soporte. Pero se puede adquirir tal cual. Vamos a poner, yo quiero el gemelo digital exclusivo para molienda SAC. Ya está listo, ahí están las aplicaciones, te lo ponemos a operar. Pero de alguna forma hemos incorporado después la parte de trituración o la parte de criba, ciclón para tener el circuito completo de recirculación. Ahí se requiere soporte. Si estás en soporte, el costo de estas nuevas aplicaciones van a tener un costo más reducido que a estar comprando por paquete. Entonces, claro, lo podemos discutir de forma directa, Román, para clarificar cómo es el esquema de licenciamiento. Muy bien. La siguiente pregunta es de Jaime Ramírez. Tú sabes que la carga y distribución de tamaño de bolas cambia todos los días debido al desgaste por dureza de material, operación, etcétera. ¿Cómo introduces estas variables en el modelo D, ya que no se pueden medir en tiempo real? Se tiene un modelo, Jaime. Obviamente, al momento de... Mira, hay un modelo inicial. Hay dos preguntas que le hacemos al cliente para poder estimar el collar de bola. Una es, ¿de qué tamaños es tu bola, digamos, nueva? Y si usas dos tamaños, ¿qué dos tamaños son y en qué proporción lo cargas? ¿Y cada cuánto cargas? Cada cuánto cargas bolas, ¿no? O sea, 4 toneladas diarias. Con eso obtenemos un primer valor así simplificado. La bola dura 60 días, 70 días dentro de tu molino, lo más 65 días, por ejemplo. Entonces, con eso prácticamente hacemos una distribución de tamaño por día. Entonces, tú dentro de tu plantilla y lo que está trabajando dentro del simulador, no actualmente, porque ahorita nomás le cargamos 5 tamaños diferentes, va a estar toda la distribución. La aplicación que ya tenemos desarrollada, que calcula el desgaste de bola, funciona así como lo estoy describiendo. Entonces, prácticamente de acuerdo a la densidad, al índice de abrasión del mineral, se va calculando el desgaste radial. Entonces, si un día no cargaste bola, bueno, pues entonces ahí abriste un espacio de material que se va ajustando. Aquí lo interesante es que el gemelo digital te va a indicar cuando, por ejemplo, hay una desviación en la potencia y la única explicación pudiera ser por la parte de desgaste de bola. Pero ahí se podría estimar de dos puntos, pues. ¿Cómo estimar la carga de bola directamente por la presión de los descansos y restando el material de pulpa y roca? Entonces, el resto debería ser de bola. Y obviamente llevando el tracking directo. Esto es mi stock de bola dentro del molino y así se está desgastando. Y en un algoritmo de optimización de ambas formas de calcularlo, llegas a un nivel de bola óptimo. O un nivel de bola óptimamente calculado, ¿no? Muy bien. La siguiente pregunta es de Eddie Rodríguez. ¿Esta herramienta podría utilizarse para estimar los consumibles de molienda a partir de un modelo de bloques con información metalúrgica? Sí. Una de las líneas de trabajo del Mine to Mill es precisamente estimar o sea, el planeador, por ejemplo, su trabajo, su reto principal es decir cuánto vamos a producir. Entonces él dice, bueno, esta es la capacidad que tengo de voladura, esta es mi capacidad que tengo de trituración, pero luego tengo mi cuello de botella, que es el molino SAC, ¿qué tanto voy a poder procesar? Entonces, si en la planta, en una planta, por ejemplo, no tienen conectado que para los últimos 2 meses de vida de los revestimientos tienes que estar metiendo material de menor tamaño o mineral más blando, y eso debería de coincidir con tener los conos de las chancadoras en un ciclo, o sea, tal vez cambiados, pues, o sea, cuando ya te quedan 2 meses de ciclo de revestimientos, debería tener, cuando tus trituradoras deberían de estar mejor para dar menor tamaño. Y si esos elementos no están conectados hacia atrás, es muy probable que no puedas cumplir el plan de producción porque al molino, si le llega material duro, no va a poder pasar el tonelaje. O si le llega material abrasivo, y obviamente va a desgastar más rápido los consumibles. De acuerdo al plan de acarreo y de producción, se puede empatar. Eso lo hacen los simuladores metalúrgicos, pues al menos estimar la producción. Haciendo la analogía, sería estimar cómo se van a desgastar los revestimientos para las diferentes condiciones de la roca, sobre todo en índice de abrasión que se va a acarrear.
Muy bien. Álvaro, ya cumplimos con los 15 minutos de preguntas. Por ahí hay unas preguntas todavía pendientes. No sé si quieres que sigamos con ellas o las revisamos ya puntualmente con cada uno de ellos. Tenemos sus contactos. Mira, las vamos a contestar por correo para no excedernos en el tiempo y se los vamos a mandar a todos los participantes las respuestas faltantes. Igual esta sesión está siendo grabada, entonces también se les va a mandar la liga de la grabación. Pues no me resta más que agradecerles a todos el estar el haber asistido a la presentación. Espero les haya sido de beneficio y respaldo técnico, y pues vamos a estar disponibles para hacer charlas ya por empresas, con sus equipos de trabajo, para abundar un poquito más en este tema, y obviamente vamos a estar haciendo más seminarios de este tipo, ya por aplicación, ¿no? Para ir de alguna forma ir cubriendo cómo se hace el gemelo digital en la parte de perforación y voladura, en la parte de transporte, en la parte de trituración, pero obviamente había un punto de partida, y ese punto de partida lo elegimos que fuera la molienda SAC, ¿no? Entonces es la primera entrega que estamos haciendo. Muchas gracias, pues ya estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Hasta luego, muchas gracias.